Bienvenidos nuevamente a su clase de Patrimonio Cultural. En esta ocasión vamos a abordar la conceptualización de patrimonio y sus elementos. La palabra patrimonio proviene del latín patrimonio, que etimológicamente deriva de pater, en referencia a los bienes que proceden de la familia y que son heredados. En la historia de la humanidad hemos visto que el padre ha sido el encargado como autoridad de proveer todos aquellos elementos o aquellos elementos importantes para satisfacer las necesidades de sus hijos y de su esposa. La esposa, en cambio, pues se queda en el hogar y es la que atiende a sus hijos durante el padre sale a trabajar. Lo cual, a lo largo de la vida del padre, por ser la figura de autoridad, él va forjando toda una serie de bienes físicos y no físicos, en los cuales que en su momento, cuando crecen los hijos, pues se los heredan. Y es como vemos que muchos de nuestros conocidos, ellos, pues que su papá o sus padres heredaron lo que es tal vez un terreno, una casa, que ellos trabajaron y que se los dejaron a sus hijos. Es por eso que también nos dice que es el conjunto de bienes materiales, quiere decir que son todos aquellos materiales que sus padres al momento de trabajar van adquiriendo y que al no existir o no seguir trabajando, pues se los heredan a sus hijos. Intangibles que una persona lo puede adquirir, ya sea en la familia, de manera individual, en la familia y en la sociedad o en la entidad que posee. Y es aquí, en base a este concepto, y las acciones que el ser humano va teniendo a lo largo de su vida, que nos lleva a otro nuevo concepto, que es el patrimonio cultural. Y vemos que el hombre que a través de sus acciones, a través de su desarrollo que a lo largo de su vida va forjando o va realizando, todo esto comprende las obras que tiene y se convierten en artistas. También tenemos arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como aquellas creaciones anónimas surgidas del alma popular, que van surgiendo dentro de la misma sociedad o en una comunidad en general. Y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo. Este es un concepto que la UNESCO, que se basa en que la UNESCO pues lo ha tomado o lo ha desarrollado. Y dentro de esto también la UNESCO determina dos tipos de patrimonio cultural en una nación. Tenemos el patrimonio natural y tenemos el patrimonio cultural. Como habíamos visto anteriormente, que el patrimonio es algo que heredamos de nuestros padres, quiere decir que como nación nosotros también estamos heredando el patrimonio de nuestros antepasados, de un espacio geográfico, de una determinada región, también podríamos decir, o en una comunidad más específico. Entonces, dentro de eso nosotros encontramos la parte natural, dos elementos importantes. La parte natural, que como su palabra lo dice, es todos aquellos elementos naturales que nos sirven para desarrollarnos. Y la cultural, que son las manifestaciones que tiene el hombre a lo largo de su desarrollo o de su historia. Como primer elemento encontramos lo que es el patrimonio natural. Lo conforman todas las tierras, montañas, valles, flora, fauna, lugares vírgenes o nacimientos de agua, clima y los diferentes tipos de aguas que tiene el país. Por ejemplo, podríamos decir aquí en Honduras tenemos lo que es la biosfera del río Plátano, tenemos el lago de Yohoa, el Parque Nacional Yamercagua,
Punta Hisopo, reservas naturales, monumentos naturales, tenemos las cuevas de Talco. Entonces, dentro de esto nosotros encontramos una gran riqueza en nuestro país como Honduras. También tenemos lo que es el patrimonio cultural. El patrimonio cultural está dividido en dos elementos, tangible e intangible. Cuando nosotros hablamos de tangible es que son todos aquellos elementos que podemos nosotros palpar con nuestras manos, tocar y podemos visualizar. Y el elemento intangible son todos aquellos elementos que sirven en una comunidad o al ser humano para desarrollarse, pero que nosotros no podemos ni palparlos ni los podemos tocar, pero que son fundamentales para nuestro desarrollo. Dentro de el tangible vamos a encontrar que hay una subdivisión y dentro de estos dos tipos de elementos que podemos tocar encontramos el mueble y el inmueble. El mueble encontramos lo que son los manuscritos, documentos, artefactos históricos, colecciones científicas, grabaciones, fotografías, obras de arte y artesanías. Y aquí podemos mencionar también que existen lugares específicos en los cuales nosotros podemos adquirir este tipo de información. Para eso nosotros los conocemos, lo que son los museos. En los museos podemos mencionar como el Museo de Antropología, el Museo del Niño, el Museo de la Identidad y el Museo del Hombre. Y es ahí donde nosotros podemos adquirir este tipo de información que nos dejaron nuestros antepasados. También tenemos el inmueble. El inmueble pues son todos aquellas edificaciones que tiene un país a lo largo de su historia hasta en la actualidad. Tenemos en estos encontramos lo que son los monumentos o sitios arqueológicos, conjuntos arquitectónicos, zonas típicas, monumentos públicos, monumentos artísticos, paisajes culturales, centros industriales y las obras de ingeniería. Aquí en Honduras nosotros podemos mencionar como por ejemplo tenemos la fortaleza de San Fernando, tenemos lo que es en Honduras, tenemos también lo que es el Copán Ruinas, el sitio arqueológico, tenemos el sitio arqueológico El Puente, en San Pedro Sula está ubicado lo que es el sitio arqueológico Currusté, que no está desarrollado, está en su nivel de inicio, y tenemos lo que es el sitio arqueológico Los Naranjos en Peña Blanca. También tenemos lo que son obras industriales o centros industriales o de ingeniería. Dentro del elemento intangible, como les mencionaba, son expresiones que nosotros pues no podemos tocar, pero sin embargo nos ayuda a poder desarrollarnos a lo largo de nuestra historia. Tenemos el lenguaje, costumbres, religiones, leyendas, mitos, música, danza y gastronomía. Y todo esto es una expresión artística, es una expresión arquitectónica de lo que hace el ser humano y que a medida va pasando los años se va actualizando más. Por ejemplo, en Honduras nosotros hablamos el lenguaje, el idioma español, tenemos como costumbre celebrar las fiestas patronales, por ello tenemos lo que es la fiesta de San Isidro en La Ceiba, que se celebra en el mes de mayo, tenemos la de San Pablo, aquí, o la Feria Juneana, como popularmente lo conocemos, que va unido con una costumbre religiosa, quieras o no, se ha vuelto una costumbre también, aparte de religiosa, social, y a la vez sirve como un elemento para desarrollar el turismo. Entonces, todos estos elementos elementos son los que conforman lo que es el patrimonio cultural de una nación o de un pueblo o de una comunidad. Esto ha sido el tema del día de hoy. Éxitos y muchas gracias.